Bueno o eterno, de John Bevere, porque lo bueno sin Dios no es suficiente. Capítulo 15. Discernimiento. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal. Hebreos 5:14. Santidad no es el lujo de unos pocos, es una tarea simple para ti y para mí. Madre Teresa. Los que han alcanzado la madurez son los que son maduros no físicamente, sino espiritualmente. Físicamente nacemos como bebés y crecemos hasta ser adultos. Del mismo modo nacemos espiritualmente como bebés y se espera que crezcamos hasta ser maduros hasta la medida de Cristo. Hay una diferencia importante entre las dos. La madurez física está atada al tiempo. ¿Has oído de un niño de 2 años que mida 2 metros de altura? Se necesitan entre 15 y 20 años para llegar a esa estatura. Sin embargo, el crecimiento espiritual no está atado al tiempo. ¿Te has encontrado con creyentes que tienen solo 1 año en Cristo, pero son más maduros que los que hace 20 años que son salvos? Según Hebreos 5:14, un indicativo de madurez es cuando nuestros sentidos internos disciernen entre lo que es verdaderamente bueno y malo. Es importante destacar que tu corazón tiene 5 sentidos, así como tu cuerpo. Este hecho es evidente a lo largo de toda la Escritura. Prueben y vean que el Señor es bueno. Salmos 34:8, Nueva Traducción Viviente. 2 sentidos se cubren solo en este versículo. Jesús una vez anunció a las multitudes: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Mateo 11:15, Nueva Traducción Viviente. Casi todos los presentes podían oír físicamente. Él estaba hablando de sus oídos interiores. Pablo citó la frase de Dios a Israel: no toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Segunda de Corintios 6:17, Nueva Traducción Viviente. El mismo apóstol también escribió que Dios, por medio de nosotros, manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. Los 5 sentidos están cubiertos solo en estos 4 versículos. Discernimiento. ¿Cómo podemos impedir mezclar lo bueno con lo malo, especialmente en unos tiempos en que el engaño está aumentando? ¿Cómo podemos no caer en la misma trampa que cayó Eva cuando creyó que lo malo era bueno, agradable y sabio? La respuesta es con discernimiento. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? A través de un auténtico temor santo. El profeta Malaquías presagió que en los postreros tiempos habría 2 grupos de creyentes, los que temen a Dios y los que no. En medio de los tiempos difíciles, los que carecen de temor se quejan, comparan y murmuran. No les gusta tener que servir a Dios y sufrir oposición, aflicción y dificultades, mientras prosperan los malvados que no tienen una relación con Dios. Los que temen a Dios pasan por las mismas dificultades, pero hacen algo distinto. Hablan de la bondad de Dios, luchan contra la adversidad, creyendo lo que Dios dice sobre sus circunstancias difíciles. Están más interesados en los deseos de Dios, sus planes y su reino, que en su malestar temporal. Conocen y están establecidos en su fidelidad. Su actitud es esta: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Habacuc 3:17 al 19, Nueva Traducción Viviente.
Dios afirmó a través del profeta Malaquías que hará de ellos su especial tesoro. Recuerda cómo se refirió Pablo a los utensilios especiales en 2 de Timoteo 2:21, Nueva Traducción Viviente. Malaquías profetizó que uno de los agradables beneficios para los que temen a Dios sería: y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Malaquías 3:18, Reina Valera revisada, 1960. En otras palabras, estos creyentes no confundirán lo que no es bueno con lo bueno. En el capítulo anterior identificamos los parámetros de la bondad de Dios. Abundancia más allá de lo que podemos incluso pedir o pensar. Para una persona, la abundancia puede ser su ruina. Sin embargo, para otra es una gran oportunidad. Si tu meta es la abundancia, seguramente caerás en la misma trampa que Eva, Caín, Balaam, Coré, Saúl, Giezi, Judas, Alejandro, la iglesia de Laodicea e innumerables otros. Sin embargo, si agradar a Dios es tu principal objetivo, tendrás la capacidad de discernir lo que es bueno y malo y la capacidad de manejar adecuadamente tu abundancia. La clave se encuentra en el discernimiento, y el grado de nuestra capacidad para discernir es proporcional a nuestro temor de Dios. Permíteme reiterarlo. Cuanto más tememos a Dios, más capaces somos de discernir sabiamente. Al comienzo de su reinado, Salomón clamó: yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes 3:9. La sabiduría con la que Salomón reinó era asombrosa. En sus años, cuando estaba siguiendo al Señor, escribió: si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor. Proverbios 2, del 3 al 5, Nueva Biblia al día. Sin embargo, cuando Salomón perdió su temor de Dios, quedó confundido y no pudo distinguir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Para él, todo se había vuelto vanidad y atrapar el viento. Todo el libro de Eclesiastés es un cuadro de un hombre desconcertado y perplejo que perdió su temor de Dios y por consiguiente su discernimiento. Estaba en un triste estado mental. Con el paso de los años, mi corazón se ha quebrantado por los muchos líderes y creyentes que he visto de forma similar perder el temor del Señor y sucumbir al engaño debido a una pérdida de discernimiento. Como dije antes, el buen temor nos motiva a cooperar con la gracia de Dios para limpiarnos de la impureza. Es interesante que nuestro discernimiento depende de vivir una vida justa. Así que de nuevo, vemos la santidad como la estructura que sostiene las decisiones de nuestra vida, ya sea que involucren nuestra carrera, relaciones, finanzas, oportunidades sociales o cualquier otro aspecto de la vida. Nuestra pasión primera y más importante debería ser temer a Dios. Si esta es nuestra principal prioridad, entonces la abundancia no nos engañará. Se nos dice: el que confía en sus riquezas fracasa. Proverbios 11:28. Sin embargo, en el mismo libro leemos: en mí se hallan el consejo y el buen juicio, las riquezas y la honra me acompañan. Proverbios 8:14 y 18. Y de nuevo: el Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida, si son humildes. Proverbios 22:4. Las verdaderas riquezas son los recursos que te permiten cumplir aquello para lo que Dios te ha puesto en la tierra, y esto siempre conlleva impactar a otros, lo cual es edificar el reino. Una pregunta que deberías hacerte honestamente cada mañana es: ¿estoy motivado hoy por el temor del Señor o por obtener abundancia? Si tu meta es el temor santo, eso te protegerá del engaño de participar en lo malo para obtener lo que es bueno. Permíteme clarificar. Los recursos, riquezas, bienestar y abundancia son cosas buenas, pero si son tu meta,
te faltará el discernimiento para reconocer si los medios para conseguirlos son malos. Una historia bíblica ayudará a explicar cómo funciona esto. ¿Es este el tiempo de recibir? En Israel era costumbre llevar una ofrenda o regalo a un profeta. Cuando era un joven, el futuro rey Saúl y su siervo estaban buscando unos burros perdidos de su padre. Tras una búsqueda exasperada, el siervo recomendó viajar a una ciudad cercana para ver si un profeta llamado Samuel, que vivía allí, podía ayudarles a encontrar los burros. La respuesta inmediata de Saúl fue: «Pero no tenemos nada que ofrecerle», respondió Saúl. «Hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle». Primera de Samuel 9:7, Nueva Traducción Viviente. Esta era la típica actitud cuando uno se acercaba a un profeta. Vayamos a un tiempo distinto de la historia de Israel. Un oficial del ejército sirio llamado Naamán fue a casa del profeta Eliseo. Recibió las instrucciones de que, cuando las obedeciera del todo, recuperaría completamente la salud, pues tenía lepra. Regresó a Eliseo para darle gracias y un regalo. El profeta respondió: «Juro por el Señor en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar». Segunda de Reyes 5:16. Naamán le insistió para que aceptara el regalo, pero Eliseo rehusó de nuevo. El asistente personal de Eliseo, Giesi, fue testigo de toda la conversación. Vio impactado cómo Naamán se iba sin darle el regalo acostumbrado. Cuando Eliseo se fue de su presencia, Giesi persiguió al grupo de Naamán. Naamán le vio y detuvo su caravana para preguntarle a Giesi si pasaba algo. Giesi le aseguró que todo estaba bien, pero después mintió a Naamán diciendo que Eliseo ahora tenía una necesidad repentina. Sus palabras fueron: «Acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos». Segunda de Reyes 5:22, Nueva Traducción Viviente. Naamán respondió dándole el doble de lo que era necesario. Se despidieron y Giesi regresó y guardó en secreto los regalos entre sus propias pertenencias. Giesi regresó a Eliseo y se presentó ante él. Eliseo le preguntó dónde había estado. Él mintió insistiendo en que no había ido a ningún sitio. Eliseo entonces pronunció: «¿No te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre». Segunda de Reyes 5:26 y 27, Nueva Traducción Viviente. La falta de temor santo en Giesi y por lo tanto de discernimiento le posicionó para ser engañado. Pensó que era el momento de recibir cuando no lo era. Creía que se merecía el regalo, quizás creyendo que él debía recibirlo, dado que su jefe lo había rechazado. A fin de cuentas, como Eliseo, él también había hecho sacrificios y había dado su vida para la obra de Dios. ¿No era la voluntad de Dios para ellos que prosperaran? Y ahora había llegado este hombre rico que adoraba a otros dioses. ¿Acaso no almacenan los impíos las riquezas para los justos? Llegó a la conclusión de que no recibir el legítimo pago por el ministerio no era sabio por parte de Eliseo. La racionalización de Giesi justificó los medios que usó para obtener lo que pensaba que era justo hacer. Le faltó discernimiento, identificando lo malo como bueno, y pagó un precio terrible por su desobediencia. El fin justifica los medios. Hay muchas historias que podría compartir para ilustrar cómo perseguir riquezas terrenales sin temer al Señor ha hecho tropezar a líderes y creyentes. He visto a muchas personas pagando un alto precio al final. En un principio, la oportunidad de ganar parecía que invitaba, que era sensata y buena.
En sus inicios parecía que sus esfuerzos fueron bendecidos y que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. Después las cosas cambiaron para mal y las consecuencias a largo plazo fueron costosas. He visto matrimonios rotos, ministerios perdidos, empresas hundidas, ruina económica, complicaciones de salud, relaciones destruidas, todo acompañado de la pérdida de la integridad personal y la confianza de los seres queridos. Hombres y mujeres de negocios han compartido numerosas experiencias desagradables al tratar con otros cristianos en el mundo laboral. Han experimentado egoísmo, mentiras, robos, envidia, fraude y desfalcos. ¿Por qué sucede esto? La simple explicación: el final que parece bueno justifica los comprometidos medios para llegar ahí. La idea es: la voluntad de Dios para mí es que tenga éxito, recursos y disfrute de influencia. Pero no usan la palabra de Dios como filtro para hacer escrutinio en su viaje. A menudo comprometer parece ser el único camino a tomar. Nuestro barco zarpará si no actuamos. Vamos a perder una gran oportunidad o bendición. Es preciso un carácter maduro para esperar la provisión de Dios. Satanás presentó a Jesús un compromiso al principio de su ministerio. Tentó a Jesús ofreciéndole un atajo indoloro para recuperar los reinos de este mundo, algo para lo que Jesús había venido si tan solo le adoraba. Para el lado humano de Jesús, eso probablemente parecía una oferta atractiva. Si aceptaba la propuesta de Satanás, podría impulsar su ministerio rápidamente y evitar una gran cantidad de dificultades y sufrimiento. Lo único que tenía que hacer era adorar a Satanás. ¿Con qué frecuencia Satanás ofrece cumplir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Pero para conseguirlo debemos comprometer la integridad, el carácter y la obediencia. La adoración no está definida por una canción lenta con letra edificante. La adoración se expresa en a quién obedecemos. Podemos cantar canciones lentas en la iglesia, mientras que nuestro estilo de vida, que habla mucho más alto que nuestras canciones, está adorando a la oscuridad. Antes compartí que la mayoría de los autores muestran el principal significado de una palabra poco familiar en su primera aparición en un libro. Si miras la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, conseguirás un verdadero entendimiento de su significado. Se usó inicialmente cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a la persona o cosa más importante en su vida y no le dio una razón de por qué. Después de que Abraham estuvo viajando durante 3 días con su hijo Isaac hasta el pie del monte Moriah, les dijo a sus siervos: «Esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos». Génesis 22:5. No iba a subir al monte para cantar una canción lenta y melódica a Dios. Abraham estaba subiendo en obediencia a Dios para dar muerte a su posesión más valiosa. Su adoración quedó definida por su obediencia. ¿Podría ser esto por lo que Dios dijo una vez a su pueblo: «Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza? No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud». Amós 5, 23 y 24, Nueva Traducción Viviente. Me encanta el término río inagotable de rectitud. Eso es lo que yo llamo obediencia inquebrantable. El estilo de vida del pueblo en los días de Abraham no era coherente con la palabra de Dios, pero seguían escribiendo, reuniéndose y cantando nuevas canciones de adoración. La verdadera adoración se revela mediante a quien obedecemos, no mediante a quien cantamos. Escoger lo bueno en lugar de a Dios. Permíteme compartir cómo caí una vez en una seductora trampa que comprometió mi obediencia. Nuestro ministerio estaba en sus inicios, tenía menos de 2 años.
era solo yo viajando a iglesias pequeñas con una asistencia de 100 personas o menos. A menudo, nuestro medio de transporte era nuestro Honda Civic, con 2 bebés en el asiento de atrás. Teníamos espacio solo para el equipaje y 2 cajas de cinta de casetes para exponer en nuestras reuniones. Como mencioné antes, Dios habló a mi corazón una mañana para que escribiera. Retrasé la obediencia por 2 razones. Primero, como dije antes, la escritura creativa era una de mis peores asignaturas en el instituto. Y en segundo lugar, ¿quién iba a querer publicar un libro de un autor desconocido? Finalmente, sin embargo, obedecí y comencé a escribir. Tardé 1 año en terminar el libro, con muchas horas de duro trabajo. Después, me acerqué a 2 editoriales y les entregué el manuscrito que se titulaba Victoria en el desierto. Una dijo que se parecía demasiado a una predicación. La otra no me respondió nada. Estaba desanimado. Lisa y yo nos dispusimos a realizar la única opción que teníamos, publicarlo nosotros mismos. Conseguimos el dinero para imprimir unos 1000 de ejemplares y los vendimos en las iglesias pequeñas que visitábamos. A las personas que leían el libro les encantaba, así que escribí un segundo libro al año siguiente. De nuevo, no teníamos otra opción que publicarlo nosotros mismos. Pocos meses después de imprimir el segundo libro, un editor de adquisiciones de una editorial nacional llamó a nuestra oficina. Tras presentarse, compartió con entusiasmo la razón de su llamada. John, alguien nos entregó su libro Victoria en el desierto. Nuestra casa editorial cree en su mensaje y queremos ayudarle a que llegue a las multitudes. Hablamos durante varios minutos. Él describió las diversas formas en que venderían el libro y alardeaba de su equipo de mercadeo y publicidad. Parecía demasiado bueno para ser cierto. Finalmente el libro estaría disponible en toda la nación. Sin embargo, después de terminar de hablar con el editor, me sentía inquieto. La conversación no cayó bien en mi espíritu. Oré a la mañana siguiente y sentí fuertemente que Dios me estaba diciendo, no aceptes su oferta. Se lo conté a Lisa. Tras discutirlo, ella estuvo de acuerdo conmigo en que aunque la oferta parecía buena, ella también tenía alguna duda. Más tarde, ese mismo día, Lisa dijo, cariño, no me siento bien en cuanto a esto cuando oro. En ese momento me convencí de que no debía aceptar. Al día siguiente, el editor de adquisiciones volvió a llamar. Aunque ahora sabía cuál era la voluntad de Dios al respecto, aún así quería saber qué tenía que decir el editor. Aunque no lo reconocí en ese momento, mi deseo de prolongar esa discusión era una indicación de un problema. ¿Por qué no era la simple obediencia suficiente para mí? ¿Por qué escuché más de sus razones para publicarlo con ellos? Podría ser que estaba alimentando un deseo erróneo en mi corazón. Estaba siendo golpeado mi ego. El editor compartió apasionado la emoción de su empresa por sacar mi mensaje. Insistió en que mi mensaje era necesario y que era una palabra de Dios para nuestra nación. Su empresa trabajaba con todos los mejores distribuidores y podría muy probablemente poner el libro en todas las librerías cristianas y muchas librerías seculares en toda la nación. Citó historias de otros autores desconocidos que habían publicado con ellos y cómo sus mensajes se habían difundido por todo el país. Se habían convertido en populares conferencistas. Afirmaba que todo se debía a la influencia de su empresa. Este hombre siguió llamándome día sí, día no, durante las siguientes semanas, porque dije que no. Cuanto más escuchaba, más me parecía que publicarlo con ellos tenía sentido. Llegó el momento en que dejó de haber advertencia en mi corazón. El testimonio interno del Espíritu Santo se había callado. Yo había permitido que los halagos y razonamientos humanos acallaran el mandato de Dios sobre este asunto.
Dicho de forma simple, mi discernimiento se silenció. Éxodo 23:8 dice: No aceptes regalos, porque los regalos impiden ver con claridad. Los halagos son una forma de soborno y me cegó. Estaba escogiendo la oportunidad y la abundancia en vez del temor del Señor. Aunque mi esposa me advirtió enérgicamente contra esto, firmamos el contrato e inmediatamente comenzaron a surgir todo tipo de problemas. En ese tiempo, Lisa y yo llevábamos casados 11 años. Periódicamente ella me había hecho comentarios como: «Parece que tú nunca te enfermas». Era cierto, raramente me enfermaba, y si lo hacía era algo leve de 24 horas. Pero desde el día que firmamos ese contrato, luché con la enfermedad y no podía recuperarme. Comencé con la gripe, cuando vomité por segunda vez en mi vida adulta. Cuando se me pasó la gripe, atrapé un virus. Lisa y yo habíamos salido de la ciudad para celebrar nuestro aniversario y tuve mucha fiebre durante todo el tiempo. La fiebre continuó hasta la otra semana. Estaba hablando en una iglesia y justo después de cada reunión tenía que ir corriendo a la habitación del hotel donde me metía en la cama con escalofríos. La fiebre siguió hasta la tercera semana y no podíamos creerlo. Nunca había estado tan enfermo. Finalmente me recuperé con un fuerte antibiótico, pero una semana después de terminar el tratamiento, atrapé un resfriado muy fuerte. Me sentía muy mal, con dolor de garganta, de cabeza y otros síntomas muy molestos. La enfermedad seguía y seguía. Menos de 15 días después de recuperarme del catarro, me lastimé la rodilla. La lesión fue tan seria que tuve que llevar una rodillera puesta y apoyarme en muletas durante varias semanas. Y por si esto no fuera suficiente, justo después de aquello, tuve otro virus. El ciclo de enfermedad y lesión duró 3 meses. Lisa se mantuvo sana todo el tiempo. Mientras sucedía todo esto, estábamos teniendo problemas terribles con la editorial. Parecía que no podíamos ponernos de acuerdo en nada. La relación estaba bajo una tremenda coacción y no había ningún fluir en el proyecto. Si todo esto era poco, nos encontramos con todo tipo de problemas que parecían imposibles de resolver. La vida fue extremadamente difícil en esos 3 meses. ¿Podría ser esto por lo que David escribió? Antes de sufrir yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Salmos 119, 67. Dios tuvo bastante misericordia en esta situación. Me permitió ver mi necedad. Había puesto el éxito ministerial antes de mi obediencia a Él. Admití mi error a Dios y a mi esposa. Fui perdonado y limpiado. Su misericordia es maravillosa. Sin embargo, seguía atrapado. Necesitábamos un milagro para salir del contrato con ese editorial. Lisa y yo nos tomamos de las manos y rogamos la intervención de Dios. En pocas semanas, la editorial escribió y dijo que estaba cancelando el contrato. Me sentí aliviado, pero tuvo un costo. La dura experiencia nos había costado más de $4,000. Esa era una suma enorme de dinero para un ministerio joven. De hecho, se equiparaba a la mitad del presupuesto de un mes. La oportunidad de Dios. Pocos meses después, un amigo llamado Scott me pidió salir a almorzar. «John, quiero que conozcas a un amigo mío». Yo accedí. En el restaurante, Scott me presentó a su amigo que también se llamaba John. Resultó que era el líder de una conocida casa editorial. Tras la conversación normal de conocernos un poco en medio de la comida, John me preguntó sobre qué estaba hablando actualmente. Creo que no probé otro bocado después de esa pregunta. Comencé a compartir con él sobre el tema de la ofensa. Hablé con Scott y John con gran pasión durante aproximadamente 15 minutos. En un punto, John me interrumpió diciendo: «Quiero que sepas que no podemos publicar este mensaje porque solo publicamos aproximadamente
unos 24 libros al año. Estos títulos son con autores y pastores reconocidos. No te estoy pidiendo que publiques mi mensaje, respondí. Solo estoy respondiendo a tu pregunta acerca de sobre qué estoy hablando actualmente. Claro, dijo él. Por favor, continúa. Continué compartiendo otros 5 o 10 minutos sobre la trampa de ofenderse. Al terminar, John preguntó, ¿puedes darme un manuscrito? Al tomarme desprevenido, respondí, creía que habías dicho que no podías publicar esto. Este mensaje debe salir y quiero entregárselo a nuestro jefe. La compañía editorial aceptó este mensaje y el libro se tituló La trampa de Satanás. Con el tiempo se convirtió en un éxito de ventas internacional. En estos momentos, mientras escribo esto, ha vendido más de 1 millón de ejemplares y se ha traducido a más de 60 idiomas. Nunca olvidaré el día que me llamó la segunda editorial y dijo que definitivamente querían el manuscrito y que firmara un contrato con ellos de inmediato. Colgué, fui a orar y oí a Dios decir claramente en mi corazón, la otra editorial fue idea tuya. Esta editorial es idea mía. Esta experiencia ilustró claramente para mí la diferencia entre lo bueno y Dios. Como ocurre muy a menudo, la oportunidad para lo bueno llega primero. Después llega la oportunidad de Dios. Lo mismo ocurrió con Abraham y Sarai. Ismael llegó primero. Isaac llegó después. La prueba del temor santo. ¿Qué me predispuso a tomar una mala decisión con la primera editorial? La respuesta honesta es que mi enfoque estaba en la abundancia, en sacar el mensaje a las masas, en vez de estar en el temor del Señor. Esto abrió la puerta para que la lógica y el aparente éxito superasen y silenciasen lo que Dios estaba diciéndome en mi corazón. La obediencia es la evidencia externa del verdadero temor del Señor. Cuando tememos a Dios, le obedeceremos al instante. Le obedeceremos aunque no tenga sentido. Le obedeceremos aunque duela. Le obedeceremos aunque no veamos el beneficio. Le obedeceremos hasta el fin. Un examen de las acciones de Abraham revela que él cumplió cada uno de estos criterios. Volvamos a vivir su gran examen. Una noche, Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Estás oyendo correctamente? ¿Es una pesadilla? No es posible, piensa él. ¿Cómo puede ser? Amo a mi hijo. No puedo matar a Isaac. Hay una promesa de que reyes y naciones saldrán de él. ¿Cómo se llegaría a cumplir esta promesa si le mato? Abraham clama. ¿Qué? ¿Cómo puedes decirme que haga esto? Tú me prometiste que naciones saldrían a través de él. No hay respuesta divina, solo silencio. Abraham pasa por toda la gama de emociones. Estoy seguro de que no fue una gran noche de sueño. ¿Cuántos nos tomaríamos algunas semanas, meses o incluso años para meditar en la orden y finalmente convencernos de que no era razonable? Pero Abraham es distinto. Leemos. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. Génesis 22:3, Nueva Versión Internacional. Él obedeció al instante. ¿Alguna vez has estado con alguien que comenta a la ligera, Dios ha estado tratando conmigo sobre esto durante meses y se ríe? Es trágico cuando piensas en ello, porque está alardeando de su falta de temor santo. Dios manda a Abraham sacrificar la mayor promesa de su vida, lo que había esperado durante 25 años, y no le da ninguna explicación para ello. No tiene sentido para Abraham entregar a Isaac, pero aún así obedece. Pensar en sacrificar a su pequeño hijo duele mucho. El dolor interno continúa molestando a Abraham durante los 3 días de viaje. Era un poco más fácil al principio, tras oír la voz de Dios. Pero con el paso de cada día de silencio divino, el dolor se intensifica.
La batalla llega a su punto más álgido cuando Abraham y su amado hijo construyen el altar. Aún así, Abraham obedece. El Todopoderoso no le dice a Abraham que si obedece, proveerá otro sacrificio en lugar de su hijo. A diferencia de ti y de mí, Abraham no tiene el libro de Génesis para leerlo, así que no sabe el resultado. No ve beneficio alguno en este mandato, pero aún así obedece. Qué diferente es hoy día. Muchos necesitan ver el beneficio de obedecer a Dios antes de obedecer. Como maestros, a menudo hacemos nuestros mensajes para mostrar el beneficio personal de obedecer a Dios. Como autores, si no incluimos una ventaja personal para el lector en el título o subtítulo, el libro no vende. Finalmente, Abraham recorre el camino, sube a la montaña, construye el altar, ata a Isaac y está listo para clavar el cuchillo en el corazón de su amado hijo. Obedece hasta el final. Aunque el cuchillo se alza sobre Isaac, un ángel aparece súbitamente y grita: «No extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios». Génesis 22:12. ¿Cómo sabe el ángel que Abraham teme a Dios? Porque obedeció al instante cuando no tenía sentido, cuando era doloroso, sin un beneficio prometido, y recorrió toda la distancia. Él es un hombre de gran riqueza, y su posesión más valiosa es su hijo. Pero la riqueza no es el enfoque de Abraham. Su prioridad es la obediencia a Dios. El temor santo nos prepara para manejar la abundancia, los recursos y las riquezas de una forma saludable. Esto es a lo que se refiere la Escritura cuando dice: «La bendición del Señor es un tesoro, nunca viene acompañada de tristeza». Proverbios 10:22. Un enfoque ridículo. Si comparamos a Judas, el discípulo de Jesús, con Abraham, vemos una enorme diferencia. Judas ignoró la verdad a su conveniencia si beneficiaba a su causa. Él malversó fondos de la tesorería del ministerio, fue falaz, traicionó a su líder, no se preocupó por los pobres y fue hipócrita. Ver Mateo 26:25, 49 y Juan 12:6 y 13:2. Su juicio estaba nublado. Debido a que no tenía temor santo, no pudo discernir entre lo que estaba bien y lo que no, entre lo bueno y lo malo. Un día en concreto, una mujer rica derramó por completo un frasco de un perfume muy caro sobre Jesús. Judas se indignó y habló sobre su ridícula conducta. Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Juan 12:5, Nueva Traducción Viviente. Su comentario fue lógico y persuasivo, e influyó en los demás discípulos. Ellos también se unieron condenando la acción de la mujer. Jesús corrigió la influencia de Judas al decir: «Déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer». Marcos 14:6, 9, Nueva Traducción Viviente. Jesús identificó su acción como buena y duradera. Judas juzgó su conducta como mala y fugaz. Su discernimiento estaba torcido. No estaba sincronizado con el corazón de Dios. Mira el versículo inmediatamente después. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Marcos 14:10, Nueva Traducción Viviente. Esta fue la gota que colmó el vaso. Judas se hartó. No pudo soportar más la estrategia del liderazgo de Jesús. Había seguido al hombre desde Galilea, esperando que restableciera el trono de David. Según el profeta Isaías, reinar para siempre es lo que el Mesías debía hacer. Después de 3 años, ¿a qué esperaba Jesús? Si Jesús tan solo estableciera el reino, entonces Judas, como uno de sus principales líderes y tesorero,
podría entrar en un lugar de honor, poseyendo riqueza y autoridad. Judas pensó: aceleraré el proceso, no voy a seguir esperando. Quiero mi lugar de poder, influencia y riquezas. Me he cansado de ser una diana del ridículo y la persecución de los líderes. No quiero que me sigan viendo como el acompañante de un lunático. Si entrego a Jesús a los líderes, finalmente mostrará su poder y establecerá el reino, y yo tendré mi lugar de prominencia. Quizás cuestiones mi interpretación de la motivación de Judas. Sin embargo, creo que es sólida. Judas regularmente vio el poder de Jesús sanando a los enfermos, calmando la tormenta, resucitando a los muertos, maldiciendo la higuera, abriendo los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos, y muchos otros milagros. Judas escuchó a Jesús frecuentemente hablar del reino. Escuchó a Pedro y a otros decir e incluso aclamar a Jesús como Mesías. La grandeza de Jesús estaba delante de él cada día. Sin embargo, cuando Jesús fue condenado a morir, Judas se dio cuenta de que se había equivocado en su manera de pensar. Lamentó sus acciones y se ahorcó. Su plan de acción no había conseguido lo que él esperaba. Estos dos hombres, Abraham y Judas, claramente ilustran la diferencia entre alguien que teme a Dios y alguien que no. Uno tuvo discernimiento, el otro estaba viviendo en un engaño. Sus decisiones individuales solo reflejaron lo que había en sus corazones. Los resultados de estos hombres fueron muy distintos. Ambos son recordados, pero por razones muy diferentes. Todos seremos recordados, no hay duda de eso, porque somos seres eternos. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo queremos ser recordados? Tu temor de Dios determinará la respuesta. Culmina el relato. Necesitamos un corazón puro para que nuestro juicio sea sólido, no confuso. Después, cuando se trate de decidir si un esfuerzo está inspirado o simplemente tiene la apariencia de ser bueno, no seremos mal dirigidos. Tomaremos buenas decisiones con respecto a nuestros cónyuges, personas con las que nos asociamos, nuestros amigos más cercanos, carreras, oportunidades, inversiones, la forma en que educamos a nuestros hijos, las iglesias en las que servimos, las educaciones que aceptamos y las otras interminables decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Cuando Salomón llegó al final de su vida, tras experimentar una gran gloria e incluso mayor necedad, clamó. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12, 13 y 14, Nueva Traducción Viviente. Salomón se había convertido en un loco, había perdido su discernimiento y no podía ya distinguir lo que verdaderamente era bueno y lo que no. Dios nos da un destello de su locura a través del libro de Eclesiastés. Pero la buena noticia es que podemos ver el regreso de Salomón al sano juicio. Él se dio cuenta de que no había nada más importante en la vida que mantener un temor santo. En sus palabras, aquí culmina el relato. Así pues, amigo mío, si deseas ver las cosas como Dios las ve, percibir y conocer la sabiduría en su punto más alto, escoge el temor del Señor. Nunca lamentarás tu decisión.